Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy entramos en el estudio del capítulo 4 de Jonás y en este capítulo pues se nos presenta a Jonás muy enojado, pero también presentando la misericordia, la compasión del Señor, tanto para él como ofrecida a todos aquí. Recuerdo que el tema principal de este libro de Jonás es la misericordia de Dios que es ofrecida por medio de la predicación del arrepentimiento. Recordemos que Jonás es uno de los profetas menores y su libro es un libro tanto histórico como biográfico. En este capítulo nosotros nos encontramos a Jonás representando a su nación, a la nación judía, a los hebreos allí, que no comprenden la naturaleza de su tarea misionera de ser luz a las naciones, ni comprenden lo que Dios en realidad deseaba hacer con ellos. Pero también vemos el propósito de Dios de derramar su bondad sobre todos los pueblos. Si nos centramos en el versículo 1, veremos la causa de la rebeldía y la desobediencia de Jonás. Aquí se hace evidente, y eso es por el desagrado del profeta por la misericordia que Dios había mostrado al pueblo de Nínive. Jonás estaba consciente de que Dios utilizaría al pueblo de Asiria para castigar a Israel. Entonces lo estaba viendo como un enemigo. ¿Cómo va a darle Dios, nuestro Dios, misericordia al pueblo que va a ser el castigo para nosotros? Jonás se alegra al pensar que Nínive sería destruida. Algo humano, completamente humano. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos decir que pudiéramos sentir algún respirito o algo sabiendo que Dios le puede ejercer mano dura a aquellos que nos oprimen, que nos someten a situaciones adversas como las que pudiéramos vivir o que atentan contra nuestra vida? Jonás nunca quiso aceptar la posibilidad del arrepentimiento de Nínive. De allí el enojo de Jonás. Si miramos el versículo 2, nos encontramos con la segunda confesión de fe de Jonás, donde él afirma 5 verdades que reflejan la naturaleza de Dios. La primera de esas verdades es que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia y en tal sentido anhela que todos, absolutamente todos, respondan a su llamado y lo favorece de una manera como un Dios clemente y como un Dios compasivo. La segunda verdad es que Dios es un Dios misericordioso, que pone su corazón al lado de la miseria de las personas y es un Dios tierno en la manifestación de su afecto para cada uno. La tercera verdad es que Dios es lento para la ira, no se deleita con el castigo, así que brinda oportunidades para que vengamos y nos acerquemos a Él. En segunda de Pedro, el capítulo 3, los versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera, el día del Señor vendrá. Él está retardando su juicio, Él está esperando que tú vengas al arrepentimiento, que tú te entregues a Él, que tú cambies tu vida, que tú lo busques como Dios. Pero el día del Señor vendrá y eso no habrá nada que lo impida. Y nosotros recordamos, cuando vimos el estudio del capítulo pasado, el Señor detuvo por misericordia, debido al arrepentimiento del pueblo, el castigo que tenía para ellos de ser destruida. Pero años más adelante la destruyó, porque precisamente ese arrepentimiento que hubo en aquellas personas no fue enseñado a las nuevas generaciones, sino que las nuevas generaciones se corrompieron tan igual como los anteriores, dejaron influirse por su situación social, moral, y entonces trajo el castigo de Dios sobre ellos. La cuarta enseñanza es que Dios es abundante en compasión. Él es fiel a su relación establecida con cada uno de nosotros, como su creación, pero sobre todo si entramos en su pacto de gracia, de recibir la salvación que Él nos ofrece, entonces Él es fiel a eso. Nosotros somos los infieles, pero Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su propia naturaleza. Dios, y este viene siendo la quinta verdad que nos presenta ese capítulo 2,
es que Dios es flexible cuando se trata de mandar calamidad y destrucción. Es flexible. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que responde con perdón y deteniendo el juicio para aquellos que se arrepienten. O sea, la gracia y la misericordia alcanza a aquellos que lo buscan a Él, y Dios de alguna manera les detiene el mal para que no alcance su vida. Pero si ellos creen que las cosas son juegos, si ellos no transmiten esta enseñanza de gracia y misericordia a su descendencia, el castigo tarde o temprano llegará. En Éxodo capítulo 34, el versículo 6, dice que Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la naturaleza de Dios. Él ha sido así. Así se manifiesta en las Escrituras, en todo desde el Antiguo Testamento. Y Él sigue siendo de esa manera porque Él no cambia. Así que Él es flexible cuando se trata de mandar destrucción o castigo al pueblo, a las personas, sobre todo a su creación, a los suyos. En el versículo 3, nosotros encontramos una petición absurda de Jonás cuando le dice a Dios: quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él estaba allí en un estado de depresión y de rabia, porque ya sabía que Dios había manifestado su gracia y misericordia para con su pueblo, y él en ese estado de rabia por la misericordia de Dios le dice: quítame la vida, mejor es la muerte que la vida. Petición semejante hizo también el profeta Elías. Si nosotros recordamos, el profeta Elías, luego de mostrar la grandeza, el poder de Dios, de destruir a aquellos profetas de Baal, él entonces sale huyendo. Y en este pasaje de Reyes, el capítulo 19, primero de Reyes, capítulo 19, específicamente el versículo 4 dice: y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Un hombre que viene primero se creía que era el único, y Dios le dio: no eres el único, hay un remanente que está aquí y que me sigue, y que se enfrenta a 400 sacerdotes de la falsedad, de la mentira de Baal, y que Dios muestra su poder, su gracia, y lo reviste a él de esa gracia misma y de ese poder, y él acaba con esos sacerdotes paganos, de dioses de maldad. Ahora sale huyendo, sale en ese estado pidiéndole a Dios que le quite la vida. Pero eso nos debe hacer reflexionar en algunas cosas. Por ejemplo, tanto Jonás como Elías venían de obedecer y de conocer las manos de Dios, de conocer la obra de Dios, de diferentes maneras cada uno, pero ambos entran en depresión, uno por miedo, en el caso de Elías, y otro por rabia, en el caso de Jonás. ¿Por qué desear la muerte? Hay estados de depresión que los llevan a esos puntos a las personas. Su salud mental se deteriora. En estos tiempos que estamos viviendo, específicamente con el coronavirus, la salud mental de las personas se tambalea, el encierro. Por ahí hemos visto videos de ancianitos que se ponen molestos, furiosos, porque no los dejan salir de la casa, que pelean hasta con las autoridades porque se los encuentran en la calle y dicen que por respeto a la edad no se los van a llevar detenidos, pero ellos pelean. ¿Por qué no me dejan salir? Yo quiero salir. Ellos también entran en estado de depresión. Los niños acostumbrados a estar en la escuela, a tener sus amiguitos, a jugar, y ahora no pueden salir a la calle, no pueden ir a la escuela, no pueden hacer su rutina normal. Eso los desequilibra en cierta manera. Así que, así como a las personas están expuestas a que su salud mental se deteriore, pues también los siervos de Dios no están ajenos a que la depresión los visite o que a las preocupaciones les agobien. Recientemente, unos días atrás, una semana atrás, otros siervos de Dios acá en nuestra nación, en Venezuela, han sido internados por ataques al corazón, infartos, por accidentes cerebrovasculares,
y la salud se deteriora, ellos se deprimen también. O sea, eso no es ajeno a uno. Los siervos de Dios también somos humanos y también experimentamos emociones negativas. Ahora imagínense un siervo de Dios en varios frentes de ataque. El ataque normal que hace Satanás y el mundo, pero el ataque que le pueda recibir de que sus hijos, su familia, o no encuentran qué comer, o no tienen cómo distraerse, o el encierro, las situaciones que les puedan estar allí, más los ataques propios que pueden salir aún de dentro de la iglesia, que señalan al siervo, que señalan al ministro, que lo critica y que hablan simplemente para atrás y para adelante porque solamente se expone o se presenta como instrumento de Satanás para hacer la obra de Satanás, escondidos tras la obra de Dios para afectar el funcionamiento general de las cosas. Bueno, los siervos de Dios también son humanos y también experimentan emociones negativas. El pensamiento suicida ataca también a los siervos de Dios. Escucha uno a veces noticias de que ha habido siervos de Dios, Chile, Argentina, Brasil, otras partes del mundo, en los Estados Unidos, que han atentado contra su propia vida. Así que eso no nos es ajeno. El versículo 4, Dios le dice a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Le viene y le pregunta: ¿tendrá algún beneficio ese enojo que tú tienes? Cuando usted se enoja mucho, el enojo progresa, no solamente a afectar su salud mental y emocional, sino que progresa hacia el rencor y hacia la amargura, haciendo de usted una persona más desagradable, vamos a decirlo así. El Señor, a través del apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 4, el versículo 26, nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuidado con pecar cuando te enojes. ¿Pecaría Jonás al desear la muerte? Habrás deseado en algún momento preferir estar muerto que vivo porque no controlas las circunstancias que tienes a tu alrededor? No permitas entonces que el enojo perdure en tu vida. Trata de drenarlo, de solucionarlo, de buscar al Señor, de sacar de ti esa situación y no le des lugar al diablo. No le permitas que el diablo establezca una fortaleza en tu vida desde la cual pueda avanzar y tomar posesión. O bueno, no te puede poseer porque eres cristiano, pero al tú permitir un enojo, un rencor en tu vida, eso se arraiga y eso te seca, te consume, te distrae y te separa del Señor. En el versículo 5 dice que Jonás salió bravo de la ciudad. Y donde se fue, se hizo una enramada, una troja, un rancho, algo allí donde él meterse. Y se sentó a ver qué sería lo que sucedería en la ciudad. Ya sabía que no iba a ser destruida porque la gente había ido al arrepentimiento y Dios ya se lo había dicho. Sin embargo, se sentó allí a ver qué sucedía. Su actuar denota incredulidad. Incredulidad a lo dicho por Dios. Allá en el versículo 10 del capítulo 3, dice que Dios desistió de hacer el mal que había determinado por el arrepentimiento que había visto allá en Nínive. O sea que él ya lo sabía, pero su incredulidad lo hizo sentarse a ver qué sucedía. ¿De verdad Dios habrá dado su misericordia y los perdonó? ¿O Dios lo va a destruir como me lo anunció a mí en un principio? Entonces, su actuar, aparte de incredulidad, también denota autosuficiencia, denota que él puede sobrevivir en medio de las tantas cosas. Él se hizo una enramada, él creó la protección para él. Se olvidó que cuando él estuvo en aquella tormenta en el mar y fue arrojado al mar, un pez grande lo atrapó y Dios lo usó como protección para él y para llevarlo nuevamente a tierra para que él cumpliera su propósito. Así que él, molesto en su disgusto, fue a hacerse allí una enramada. En los versículos 6 al 9 vemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Dios es el creador y Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano sobre la naturaleza. En el versículo 6 nos dice que Jehová dispuso que creciera una planta de ricino, así, rápido, de la noche a la mañana.
y que le hiciese sombra para proteger a Jonás, para que su cabeza no se quemara. Si son así como yo, con este peladito acá, el sol los maltrata y nos pega mucho más. Entonces Dios estaba protegiendo a Jonás y Jonás entonces se alegró muchísimo por ese ricino. Pero en el versículo 7 dice que Dios, como soberano, envió un gusano que hizo secar a la planta al día siguiente. Y en el versículo 8 nos muestra que este Dios creador y que este Dios de la naturaleza, que este Señor de la creación, permitió que hubiese un sofocante viento, un calor y un sol hiriente, un viento que lo que te traía era una brisa que te quemaba. Y entonces el sol hirió la cabeza de Jonás, al punto que Jonás dice que se desmayaba y quería morir, se repite la frase, él quería morir. En el versículo 9, Jonás no acepta la reprensión de Dios y justifica su mala actitud, como muchos de nosotros. Cualquiera podemos hacer una reprensión, inmediatamente buscamos justificar. Sí, pero, no hagas esto, sí, está bien, no lo voy a hacer, pero pues, inmediatamente buscamos el cómo justificar, eso está mal, está bien, pero ¿y el otro por qué? Cuando el Señor le dijo a Pedro de qué manera iba a morir, Pedro le dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Qué te importa a ti lo que va a pasar con Juan? Preocúpate por lo que te está diciendo Dios a ti. Entonces, cuando hay una reprensión, en este caso, Jonás era reprendido, no aceptaba la reprensión. Y muchos de nosotros podemos ser así. ¿Cuántas veces uno como pastor nos da una reprensión a alguien en la iglesia, o en la consejería, o por mensaje, y la persona entonces se hace rebelde? Y hay otros entonces que molestos incluso por la reprensión que se le haya podido dar al otro, buscan la manera de estirar la liga a ver hasta dónde se puede llegar. Bueno, sí, pero en los versículos 10 al 11, luego de aquella lección objetiva que Dios le da a Jonás con la planta de ricino, con el gusano, con el sol, con el viento, entonces el libro termina de una manera abrupta aquí. El registro que hace Jonás de los sucesos humillantes para sí mismo, sugiere con mucha firmeza que Jonás fue redarguido por la palabra de Dios. Que empezó reclamando, empezó no aceptando, pero al final no le quedó otra que aceptar y exponer todo esos sucesos humillantes para su propia vida como persona. Ahora el silencio de Jonás proclama su sosegada aceptación de la voluntad y la misericordia de Dios. En estos últimos versículos vemos un contraste entre la perspectiva de Jonás y la perspectiva de Dios. Vamos como una manera de recapitulación. Dios se preocupa por los ninivitas, pero Jonás cuidó del ricino. Se interesaba Dios por el bienestar de la gente, pero Jonás solo se interesaba por él mismo. Dios creó todo lo que había en Nínive y Jonás no creó nada. Dios tenía cuidado de Nínive y Jonás no hizo nada por esa planta siquiera. La gente tiene un significado eterno, mientras que la planta tenía un significado temporal. Dios siempre se ha interesado por la vida del hombre, de la humanidad, pero Jonás se interesó egoístamente y en solo su comodidad personal. El interés de Dios por Nínive demuestra su amor hacia cada uno de nosotros, mientras que el desinterés de Jonás por las personas, por la gente de allá en Nínive, de una manera impropia, demuestra su egoísmo y su perspectiva equivocada de la vida. No seamos como Jonás. Acepta lo que Dios te está mandando a hacer, obedécelo, recurre a su misericordia, acéptala, porque Dios ama a su creación, Dios ama a cada ser humano, Dios te ama a ti como me ama a mí. Por ese motivo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tú puedes tomar
de manera muy deportiva una oración y hacer una oración, pero si tu corazón no está pegado a lo que la oración dice, o si tu corazón no está cerca de Dios, tus palabras vienen a ser vanas. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos finalizado el estudio de Jonás. El próximo miércoles revisaremos otro libro de la Biblia. Que el Señor les guarde. Hasta la próxima oportunidad.